Buenas noches, bienvenidos a Día 1. Alejandra, buenas noches. Ray, buenas noches. Paco, muy buenas noches. Ray, ¿cómo están? Hace pocas semanas aquí tuvimos a David Penchina del PRI y le ofrecimos y se comprometió a venir después de las elecciones en Michoacán y debemos reconocer que es un caballero porque así lo ha cumplido. David, buenas noches. muy buenas noches. Gracias, Raimundo, Alejandra, Paco, buenas noches. Gracias. Pues mira, efectivamente queríamos hablar originalmente contigo sobre Michoacán, pero oye, qué barbaridad está sucediendo en el PRI. ¿Cómo le han hecho para meter estas cargas de profundidad y meterse en este tipo de problemas dentro del PRI con respecto a las coaliciones, a la convocatoria, a la falta de un candado en la convocatoria, a una molestia del senador Beltrones, a una molestia de varios senadores, aunque me vea raro, yo no tengo la culpa. Es lo que yo leo. De eso estoy seguro que no Es tienes lo que yo leo. A ver, déjame decirte rápidamente, hay dos mandatos del Consejo Político Nacional en octubre. Una, ordenar al presidente del partido a realizar la exploración de una coalición con el ánimo de un partido de abrir un frente amplio de diferentes corrientes, pero que ideológicamente no son contradictorias, y en donde se logra una coalición con el Partido Verde, que ya era nuestro aliado en muchos procesos. Pero ese no era el punto, ¿no? El punto es qué les dieron a cambio en esta Pues mira, coalición. te lo pongo muy Les dieron fácil. primeras senadurías, gobernaturas. De 300 distritos, solo vamos coaligados en 126, de los cuales en 72 encabeza el PRI. Y en 10 senadurías, ¿no? Y en 10 senadurías, en 10 estados, 22 senadurías, solo entregamos 9. Entonces, si lo ves en términos aritméticos, No está. la entrega no es tanto Pero no, para no, abrir no, un frente. Ahora, no, pero no puedes ver en términos aritméticos. yo sé, lo tienes a que eso ver en voy. términos de peso En electoral. términos de peso electoral, bueno, pues ¿cuáles son las entidades donde hay esa negociación? Bueno, por ejemplo, Puebla, que recientemente lo perdimos, Sinaloa. Conciliamos algo que fue muy difícil en Nayarit y que puso en riesgo nuestra elección, donde había una distancia con el magisterio, ahora no la hay con esta coalición. En el estado de Quintana Roo, pues habíamos ido en alianza con el Verde para ganar la gobernatura. Es decir, si hay una lógica, ¿qué hay? Y yo lo respeto y más siendo miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Pues hay la molestia, la inquietud de algunos cuadros priistas de esas entidades que dicen, ¿por qué entregaron esas y no entregaron otras? A ver, Es decir, pongámosle nombre y apellido para problematizarlo Sí. bien. Sinaloa. ¿Por qué Sinaloa, donde Nueva Alianza tiene el 1% de peso electoral, le dan la primera senaduría al yerno de la maestra Elvester Gordillo? Porque en Sinaloa, Raimundo, uno de los análisis y uno de los ejercicios a partir de que hoy somos oposición es que perdimos. Y no nos alcanzó la entonces alianza con el Verde. Entonces hay un análisis. Y con Nueva Alianza. De acuerdo. Que también estuvo en esa misma. Bueno, o sea, también perdió Nueva queremos Alianza. recuperar un espacio donde además debemos recordar quién gobierna hoy Sinaloa, que fue alguien que se alió con el PRD y con el PAN. ¿Por qué te tienes que aliar cuando llevas tanta ventaja? Nada más el PRI solito. Te lo Porque, digo, te lo diría con una lectura. Es ajá. muy sencillo. Todo el mundo está centrado y mediáticamente es lo más atractivo en pensar en ganar la presidencia de la República. Es el cargo más importante, cotizado, emblemático del poder en México. Y yo creo que en todos los países. Y para el PRI más. El PRI no quiere ganar la presidencia de la República solamente. El PRI quiere ganar una mayoría en el Congreso para hacer valer nuestra mayoría para llevar a cabo una plataforma que, por cierto, también consultamos con nuestros órganos colegiados y hoy hemos conjuntado con PANAL y con Partido Verde. Van por el carro completo. Segundo, hay 6 gobernaturas en juego, ¿eh? Como que no se habla mucho de eso por lo obvio de que el primero va a la presidencia. Hay Tercero, 871 presidencias municipales. 871 presidencias municipales, gracias por el dato exacto. Te iba a decir más de 800, ¿no? Y hay muchos diputados locales. Así es. Porque no solo son donde hay cambio de poder estatal, Un poco menos de Querétaro, 600. Nuevo León, ¿no? Sí, Así. son. Bueno, estamos hablando de más de 1.500 cargos en disputa. Y en ese sentido, sí creemos 2101. que necesitamos Así es. un cúmulo de alianzas para poder ser más competitivos. Y hemos experimentado alianzas en el pasado con el PANAL y con el Partido Verde. Y no hay incongruencia, como las que hubo, PAN-PRD, en las plataformas que no hubieran sido conciliables y lo logramos conciliar. Yo no veo de verdad el gran fenómeno. Ahora, déjame decirte rápido algo. El Consejo Político Nacional le aprobó a Humberto Moreira el lograr las coaliciones.
Humberto Moreira sometió a la Comisión Política Permanente Sí, la el coalición. acuerdo. Oye, Pero el déjame- reparto del pastel es otra cosa. Déjame aquí hacer... Pero se votó por el órgano colegiado. No es una decisión unilateral. O sea, Oye, le dieron el Inés, mandato hay- para partir el pastel. Aquí hay una... Ah, bueno, pues para eso es presidente del partido, Raimundo. Oye, hay una pregunta inevitable aquí. ¿Sí? A la hora de hacer Moreira con el mandato de hacer las coaliciones y después de los eventos de la última semana, de los cambios en los documentos que se aprueban en el CEN y te que los luego... explico. No me expliques ese. Los partidos no tienen preocupación de que los acuerdos a los que llegan después sean mutilados o transformados a la hora de publicarlos. Es legítima tu pregunta, te lo explico rapidísimo. El Consejo Político le da un mandato a Humberto Moreira de expedir la convocatoria para el proceso interno. Humberto Moreira se asiste de los órganos colegiados del partido para elaborar la convocatoria. Cuando Humberto Moreira, que es el que tiene la facultad para, y solo él, para expedir dicha convocatoria, revisa el documento expedido por la Comisión de Procesos Internos, hay una valoración donde incluso se ponía en riesgo que el propio IFE, a través del TRIFE, por si hubiera una demanda, pudiera calificar como inválida la parte de que dirigentes, gobernantes extraídos de nuestras filas se pronunciaran, porque al final del día es una restricción a la libertad de expresión. Claro. No hay falsificación de ningún documento, lo digo con todo No es respeto. un cambio, ¿no? Hay un es que lo cambio. falsifique. Sí, pero A es ver, te distinto lo que se recuerdo que había hace aprobado. 3 días, Pero es distinto hace lo 3 aprobado. días el TRIFE echó para atrás el Ciento- dedo democrático Sí. del PAN. Sí, 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 141 Entonces, distritos sí. nada más. Nada más Oye, 140. a ver, pero, o sea, sí, a pero, ver, pero le hiciste un juego chueco a tu Hay, tu hay una, gente, ¿no? sí, hay una trampa retórica O sea, aquí, Puede tener esa lectura. O sea, tú y yo acordamos a ver, una cosa y yo luego puede voy y tener publico esa otra. lectura, Alejandra, y yo respetaría tu interpretación o incluso el extrañamiento de personajes de nuestro partido que lo han salido a decir, Pues sí. ¿no? Yo estoy seguro que la valoración que hizo el presidente de mi partido fue el riesgo en el que se ponía la convocatoria con una especie de mordaza a ciertos integrantes de nuestra militancia. Punto. A ver, aquí entramos en una trampa retórica, ¿no? Es un partido, no es la ¿Mía o de sociedad, no, ustedes? tuya. Yo entiendo que estés tratando de salvarle la cara al presidente del PRI, lo cual es digno, es encomiable para alguien que está Bueno, ahí es como tu chamba, digamos. es su Sí, chamba, sí, ¿no? ¿verdad? O sea, pero vamos, un partido, en los partidos no hay democracia, en los partidos hay una disciplina institucional. Y tú no puedes argumentar el derecho de la libertad de expresión de cuadros partidistas en un proceso de esta naturaleza como si estuviéramos hablando de entes públicos, de medios de comunicación. Se de vale una no estar de sociedad. acuerdo, ¿verdad? No necesariamente. Es que no estoy de acuerdo. Te voy a decir por qué. Porque es cierto esa premisa que tú pones sobre esta mesa, pero lo que también es cierto, Raimundo, es que los partidos no pueden hacer lo que quieran, porque hoy tienen sanciones y vigilancia. Pero los presidentes de los del partidos Instituto sí pueden Federal hacer lo que Electoral y quieran. del TRIFE. Bajo tus Hemos reglas, ¿no? tenido Tú pones tus muchas reglas, experiencias tienes que- ante el TRIFE que nos echa para atrás lo que los partidos deciden cuando se viola, por ejemplo, la garantía individual, porque ni siquiera esos estatutos, es una garantía individual a la libertad de expresión. Pero dime una cosa, sí, pero tú quieres aplicar el ¿Qué es sexto el constitucional disciplinario? dentro de Al un partido. proceso de electoral, vamos. Es que no me lo iba a aplicar yo, No, perdóname, no. te lo puede aplicar la autoridad competente, que en este caso es el TRIFE. Oye, pero entonces el partido Oye, no a puede ver, hacer lo que ¿por quiera, pero qué el presidente del TRIFE partido le acaba sí? de decir al PAN que lo que decidió el PAN de cómo elegir a sus candidatos va para atrás? Es un asunto de procedimiento. Ah, pues acá también, ¿eh? A ver, Bueno, pues, no aquí, necesita el otro. aquí Acá también. el candado no era un asunto de procedimiento, aquí el candado era un asunto de equidad. ¿Pero por qué de equidad, ¿Por Raimundo? qué de equidad? Porque si A ver, yo no soy diputado estableces- federal. Yo no tengo derecho a pronunciarme en mi preferencia Sí, electoral. pero estaba clarísimo A ver, para nada más te pregunto, gobernadores, como para libertad- gobernadores y para No, líderes no es de cierto, ese es el- dirigentes. dirigentes. Yo soy dirigente. No, Soy tú eres diputado diputado. federal. Sí, pero es la cargada, o sea... Estoy considerado es como inequitativo, dirigente. Es A inequitativo. ver, tú puedes considerarlo inequitativo y yo te voy a decir dónde creo que debemos de cuidar la Y el equidad del senador proceso. Beltrones también lo considera Si los inequitativo. priistas no queremos una fractura, entendiendo que la unidad es una variable indispensable para que el PRI gane el 2012. Hay que imponer a Peña. No. Lo que hay que hacer es cuidar el proceso no cometiendo atropellos de cargadas. Ese es justo el punto. Pero Perdóname. a ver, ahí Es te lo va que justamente están el punto. haciendo. ahí te Perdóname, va pero justo no el con punto. una ley Pero mordaza, ahí te va- Alejandra, ahí es te que va por justo el punto, favor. pero ahí te va justo el punto. Tú me dices, es que el problema es que el tribunal me vaya a revocar mis procedimientos. Claro. Yo te digo, oye,
tú tienes un compromiso con la gente de adentro de tu partido, ¿no? Llegas, pactas una cosa y luego dices, ay, no voy a hacer que el Trife me lo cambie. Y antes de llegar y revisarlo con tu mismo partido, llegas y lo cambias a los chinos. El jurídico del partido emitió una opinión en ese sentido. Sí, pero tú regresas con tu partido. Hay cuadros muy distinguidos que no voy a abonar a la diferencia en mi partido, pero hay cuadros muy distinguidos que cuestionaron seriamente por qué se iba a aplicar esa norma en ese sentido. Pero regresas y lo discutes internamente. ¿Sabes y cuántos miembros forman el Consejo Político Nacional del PRI? Sí, pero no importa. 1287, digo, no es un dato menor. Y ya como son muchos, mejor no los consultas, ¿o qué? No, si los consultamos, que es un mandato del Consejo, por eso, luego lo cambias. El que Moreira haga la convocatoria, perdóname, y lo que el mandato del Consejo le mandató a Moreira, se cumple irrestrictamente en la convocatoria que él manda. Mira, lo que se, o sea, él la cambió. Otra vez, no, otra vez. Es que no, a ver, cambia un documento de una consulta. El facultado para expedir la convocatoria, Raimundo, es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. En el artículo 86 y 100 de los estatutos. Bueno, es su derecho. A ver, hablando de democracia, ya que metiéndome a tu encuadre. Yo creo que David ya quiere hablar de Michoacán. Yo creo que ya, ¿no? Pero ¿por qué la noticia buena la mandaste al final? Es que la borraron ustedes. Nosotros la borramos. Sí, la borraron ustedes, porque mira, tú hablas de democracia. Es que no queríamos que sintieran tan feos los de enfrente. No. Hablas de democracia. El argumento es de democracia. Ajá. Y el procedimiento es de autoritarismo. ¿Pero por qué, Porque Raimundo? si tú dices, esta es una democracia, tiene que consultar. ¿Qué es más democrático? A ver, ¿qué es más democrático? ¿Vigilar la libertad de expresión? O, es un partido, hay una tesis, hay una tesis. Lo único que tenía que contemplar Moreira era cumplir con el mandato del Consejo, y la convocatoria cumple con todos los elementos que el Consejo le mandató. Mira, para mí el cuestionamiento... No hay ningún acto autoritario. Hacia afuera. Claro que sí, cambiar el párrafo, quitar el para candado. mí no lo hay. Bueno, si esto fuera, si esto diera origen o provocara finalmente que hubiera la declinación de una candidatura como la de Manlio Fabio, sí sería una expresión de que algo de ese procedimiento no salió bien. Es ¿no? correcto. ¿Es posible que Hay suceda? una convocatoria, Paco, abierta para que se inscriba a quien quiera inscribirse. Yo creo que si esto que ustedes señalan nos lleva a que alguien por ese elemento no se inscribe al procedimiento, pues sí es algo que habrá que valorar en su oportunidad. Pero creo que aquí cada quien también tiene el derecho y la libertad de tomar esa decisión. Siempre se ha hablado de Enrique Peña, de Manlio Fabio Beltrón. A ver, la convocatoria está abierta y de aquí al día 28... Para que entre un Juanito. Se pueden, no, aquí los Juanitos no, mira, aquí somos mayores de edad. O sea, con tal de garantizar los tiempos. Ya tuvieron un Everardo Moreno, ¿eh? Ese salió solito, ¿eh? No, ese salió solito. A ver, yo soy consistente, yo siempre he afirmado que la posibilidad de otro candidato siempre ha existido. ¿Te vas a lanzar? Y yo creo que hay tantos cuadros en el PRI, porque lo único que no le podemos negar al PRI es que es un partido con muchos cuadros, que si sale alguien o no sale alguien es la libertad de cada militante de poder cumplir con los requisitos. Mira, yo me regreso, David. Lecciones de Michoacán, porque no vamos a llegar. Nada más déjame hacer una ronda. Yo vine a hablar de Michoacán. Es que Michoacán ya es historia. Saber su lectura. Pero es una buena historia. Es una gran historia. Pero es historia. A ver, nada más. Decíamos hace un rato, en política lo importante no es lo que es, sino lo que parece ser. Y lo que parece ser ese último procedimiento del PRI es un acto de autoritarismo. En mi opinión, y por eso la pregunta estaba planteada en términos de las alianzas con los otros partidos, si yo fuera el Verde o el PANAL, estaría muy preocupada de la forma en la que se establecen las alianzas y que se cumplan esos pactos. No les preocupa, a lo mejor no con el Verde y con el PANAL, pero no les preocupa tener ese tipo de cuestionamientos en los meses por venir. Yo creo que sí es algo que hay que ponerle atención, no te lo puedo negar, pero cuando el Consejo Político y la Comisión Política Permanente, que aprobó estas dos cuestiones que estamos aquí discutiendo, te lo aprueba por una amplia mayoría, me parece que en el partido las cosas hay que ponerlas en su contexto. O sea, tampoco comparto que lo que parece es lo que es. Lo que parece para algunos, con todo respeto, y lo que además
muchos de nuestros adversarios hacen circular mediáticamente. O sea, ya te Yo rectificaste estuve a en la ti mismo. Comisión Política Permanente Depende. y se aprobó mayoritariamente. Y yo creo que un partido se respeta a sí mismo cuando respeta las decisiones de sus órganos colegiados. Esta decisión creo que una manera muy fácil los respetamos. de evaluar va a ser por sus resultados, ¿no? Exacto. Sería Nos la queda forma ver, más nos sencilla queda ver cuál va a es el ser el resultado, impacto ¿no? final Al de final, Es esto. totalmente más allá del correcto. origen. Políticamente eso es muy Oye, correcto. pero a ver, ahora, ¿cómo pueden derrochar tanto talento que en 36 horas mataron la victoria de Michoacán? No, nosotros hemos matado la victoria de Michoacán. A ver. ¿Cómo le hacen? Es que No, es una- no seamos es que es un mezquinos. case A ver, study. antes del domingo de la elección de Michoacán, yo creo que si salíamos aquí y le preguntábamos a un perro quién iba a ganar Michoacán, no creía que el PRI iba a ganar más que los priistas lo creíamos. Ganamos Michoacán pese a todo, Raimundo. Tengo la impresión que Ganamos, varios puristas no ganamos creían, Michoacán contra una cantidad de dinero verdaderamente demostrable en cualquier plaza pública de Michoacán del desequilibrio de lo que cada quien invirtió. Ganamos Michoacán sin gobernar el Estado y sin ser gobierno federal. Ganamos Michoacán en medio de un tristísimo acontecimiento como la muerte, el asesinato artero y cobarde del alcalde de La Piedad, de extracción panista. Ganamos Michoacán frente a un accidente terrible que cobró la vida del secretario Blake y de otros funcionarios. De todo esto que retomas. Ganamos Michoacán contra la Que ganaron hermana. Michoacán. No, o sea, pero Ganamos hacia Michoacán 2012. contra la hermana del presidente de la República, con un gran candidato que se llama Fausto Vallejo. Ganamos la mayoría del Congreso y ganamos la mayoría de las alcaldías. Es una victoria verdaderamente muy satisfactoria para un priismo que se esforzó, principalmente el michoacano, y para una dirigencia nacional del partido que no se despegó de su candidato, y eso sí lo digo porque Humberto no se movió de Michoacán. Bueno, cuando él salvó la cabeza Yo esta no sé si semana. Oye, a eso ver, es suficiente, esa es la suficiente especulación para de los perdonarle todo lo medios, demás, ¿no? Pero Michoacán se ganó y creo que es una victoria que demuestra que somos un partido vivo, actuante, que tenemos una dirigencia que ha ganado 5 elecciones seguidas. No, bueno, son Haya tan sido- vivos. haya sido como haya Son sido, tan ¿eh? vivos que a las 36 Déjame horas decirte cambiaron la algo. dinámica. Es terrible ver un PAN que a las 6 de la tarde salió con una encuesta de una tal Arcos, ¿no? O un arco Arco. de encuestas, o arco, no sé. Pon un templete, la banda Michoacán, estaban celebrando, el proceso había sido ejemplar. Y luego les avisaron, oye, a las 9 ya no te están favoreciendo las tendencias, y empezaron a inventar una Y bola dejó de de ser historia. ejemplar el ¡Qué proceso! horror! Pero ahora, de Pa- todo déjame- esto, esa es la explicación. De esto, 3 lecciones hacia 2012. Uno, ninguna derrota ni ninguna victoria es para siempre. Ujú. Segundo, Michoacán no significa que ya ganamos el 2012 y que tenemos que seguir trabajando y apostándole a buenos O candidatos. sea, hay celebración, pero Y no tercero, soberbia. me parece que sí la presidencia de la República pasaba por los caminos de Michoacán. Ujú. Que hoy el PRD debe de revisarse a fondo de cómo ha venido destruyendo los espacios donde era gobierno. Ujú. Y que nosotros tenemos que aprender con humildad, con sencillez, pensando en tener candidatos que conecten allá abajo y que tengan una propuesta legítima para ganar. ¿Fue voto propriista o antipanista? Yo creo que fue una combinación de todos. Déjame decirte algo, Paco, tú eres un experto en la materia y lo digo en serio y muy respetable. El otro no era en serio. Hay una elección de tercios que hace mucho no se ve en México Así es. y tú no me lo vas a negar. Yo creo que nunca habíamos vivido una elección donde llegaran los tres con alguna posibilidad de triunfo y por eso también te lo digo con un gran orgullo que sabe muy sabrosa esta victoria, porque pese a vivir en tercios frente a uno que es gobierno local más otro que es gobierno federal con además un signo que lo junta al gran personaje de México que es el presidente de la República, haber ganado nos demuestra, uno, que Fausto tenía una trayectoria impecable, dos, que nos atrevimos a hacer campaña donde muchos no se atrevieron. La campaña de tierra más penetrante fue la de Fausto Vallejo y sus candidatos a diputados y alcaldes. Oye, David, Ahí están los resultados. ¿cómo valoras tú, después de Michoacán, dos cosas? Una, Andrés Manuel López Obrador, candidato de Unidad de Izquierda, bueno, lo va a ratificar el partido por estatutos. Y dos, la designación del presidente Alejandro Poiré como secretario de Gobernación. Rápidamente yo te diría, la designación de López Obrador, para mí la lección de política de esa elección es la actitud seria, responsable y congruente de Marcelo Ebrard. Sin esa no valdría nada. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos en López Obrador un personaje que hoy proclama amor y paz y es un redentor de la amistad, creyendo que los mexicanos somos tontos y ya nos olvidamos que es un personaje que polariza,
que quiere transformar instituciones a partir de destruirlas. Es dialéctico rectificar. Yo creo que es... sí. Es dialéctico rectificar. Nada más que luego ¿eh? dicen que chango viejo no aprende maroma nueva, ¿eh? Y yo a los hechos me remito. O sea, yo agarro a Marx espérate. y tú al filósofo de Güemes. Ese es más realista, ¿eh? Marx nació en Alemania, el filósofo de Güemes nació aquí cerquita. Y vamos a ver lo que viene de aquí a la elección. Yo creo que la piel de oveja cambia de pelo. Segundo, es un gran político, ¿eh? Es un gran político. Oveja es un sabe, zorro, y sabe echar maromas. No necesariamente necesita maromas nuevas. No sé, ¿no? Ya a su edad maromas nuevas, pues habría que cuidar la espalda. Hay nuevas técnicas. Yo te diría que el tema de Alejandro Poiré, pues yo creo que es un funcionario que no ha tenido duración en grandes espacios de tiempo en la administración pública. Creo que recibe un reto profesional verdaderamente impresionante y yo diría que tiene la imperiosa necesidad de pronto demostrarle a México, a los partidos políticos con quien tiene interlocución, que actuará con imparcialidad y objetividad al cargo que él representa, apegado a la ley orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Y cuál es tu expectativa? Híjole, me preocupa ¿Cómo es la relación con que ante el complejo mundo que se va a vivir hacia el 2012, esta experiencia meteórica, aunque el señor presidente la haya querido significar como una gran experiencia, pues no va más allá de 6 años. Alcance para tener esa capacidad, deseo que la tenga, yo le deseo la mejor de las suertes y te reitero lo que siempre he dicho, el Poder Ejecutivo se deposita en una persona, así lo dice la Constitución, y las responsabilidades del señor presidente. Ojalá el señor presidente haya escogido un buen secretario de Gobernación. ¿Tú hubieras escogido a otro? Perdón. Yo creo que en estos momentos y en estas circunstancias, yo en lo personal, digo, es un supuesto que no existe, sí hubiera asistido a gente con más experiencia y con más práctica de la política en los hechos, no en los libros. Creo que la política nunca se aprende, y a lo mejor por la escuela de la que yo vengo, más que sufriéndolas, ¿no? Práctica, o sea, más que padeciéndolas, ejerciéndolas. Las maromas en la Antes práctica. el sistema creamos, yo creo que tenía ese marco de sabiduría, ¿no? Ensayo, error, ibas creciendo. Y yo no creo en estas cosas tan rápido. De veras que deseo equivocarme y que él haga un gran papel para que le ayude a este país y a este contexto tan complejo David, que vamos a vivir. David, una ultimísima sobre las perspectivas del 2012 después de que ganaron Michoacán. El crimen organizado, después de lo que ustedes vieron en una entidad tan complicada como Michoacán, después de la penetración territorial que tuvieron, como bien expresas, ¿tuviste operación del crimen organizado? ¿Tuviste a los criminales operando electoralmente o supiste que existía? Yo creo que el crimen, eso para el año que el crimen organizado en Michoacán existe y actúa todos los días. De que existe, existe. ¿No? Yo digo si actúa Yo no los políticamente. vi actuar en un proceso electoral. No soy de Michoacán, pero no lo vi, no lo palpé, y para eso hay una autoridad local y federal que actúen. Y yo no creo que si hubiera sido así, hubiera sido el mero día, ¿no? Yo vi un acto muy lamentable en La Piedad, que seguramente está vinculada, y así se ha dicho en las investigaciones, al crimen organizado. Eso es terrible y dramático. Y veo un riesgo hacia el 2012 que debemos de cuidar todos para no permitir que en los procesos electorales, desde un candidato, dinero o influencia de atemorizar a la población, influyan en el resultado. Ahí estaríamos perdiendo el último espacio del Estado de Derecho mexicano, que no nos podemos permitir, y creo que esa debe ser una tarea de todos, no del presidente, no de los gobernadores, de todos los mexicanos. Yo creo que es una obligación. David, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por habernos dado todo el espectáculo esta semana y confiamos en que el PRI... El espectáculo fue ganar Michoacán. Arriba y adelante. David, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Raimundo, Alejandra, muchas gracias. Gracias, Paco. Gracias. Pues no le tiene mucha expectativa a Alejandro Poiré, ¿no? Digamos que le preocupa el tema académico, pero sin duda yo creo que Alejandro Poiré es, en términos de preparación, si no es que el más preparado de lo más preparado, en mi opinión, el más preparado del gobierno federal. Tú conoces su tesis, en ¿no, términos Paco? políticos. Sí, de Tú hecho, sí la has leído, su ¿verdad? tesis es sobre el PRI. Es sobre cómo las elecciones internas, un proceso interno, como algunos de los que llevaron a cabo en gobiernos locales el PRI, le hace Puebla, Tamaulipas, solían dividir al partido, como la consulta que llevarían próximamente a cabo, ¿no? Asumiendo que hubiera más de un candidato. Si lo logran. Y cómo esto divide mucho al partido
porque es un proceso en el que te obligan a tomar parte por uno u otro candidato. De hecho, otro caso ejemplar para este propósito sería Acción Nacional, porque abiertamente tienes que decir quién es tu candidato, tienes que operar a favor de él, y eso a la hora que se termina la elección y hay un ganador claro, ya te dejó dividido el partido, porque de manera abierta tuviste que pronunciarte por algo. Digamos que depende de la capacidad de hacer una buena cicatrización del partido, ¿no? Sí, o como un proceso que parece, digamos que es como un proceso que parece muy democrático, que no necesariamente lo es, acaba siendo realmente mucho más disruptivo. Heridas, Oye, heridas muy profundas. De los ¿no? que estamos en esta mesa, nadie lo conoce mejor que tú. No, mira, ahora sí que la verdad es que hablar de él como persona no me parece... No, como... No te pido que yo creo que es su vida, su vida oscura, él... En la academia compartieron en diferentes momentos era un, ahora sí que gran compañero en términos de apoyo, pues, a los que estábamos más abajo que él un año más atrás, ¿no? Siempre, a mí en lo personal me ayudaba muchísimo, pero yo creo que un estudiante muy serio, que eso es la parte relevante, muy comprometido, muy disciplinado, muy puntual, casi te diría muy asertivo y muy cuidadoso con los detalles. Los profesores en Harvard lo estimaban muchísimo, lo respetaban mucho. En términos ¿no? académicos publicó el mejor libro de comportamiento electoral que existe en México, con McCann y con Domínguez, ¿no? Así es. Acerca de que cómo... es el factotum de América Latina en Harvard, ¿no? Impecable académicamente, y como compañero, ni se diga. Yo creo que aquí lo importante es un poco lo que decíamos hace rato, es su experiencia política. Y ahí yo creo que tiene Alejandro un reto muy importante, que es después de la vocería que lo desgastó mucho, y viene a sustituir a un secretario que tuvo, digamos, temas de un poco de bajo perfil y muy solidario con las víctimas de la guerra, cuando Alejandro ha sido, con la pena, muy descuidado en el trato de las víctimas desde la vocería. Ahora resulta, vamos a ver, Alejandro Poiré era entre lo electoral y la guerra, era como el subalterno del Gabinete de Seguridad, y ahora, como secretario de Gobernación, va a ser el jefe del Gabinete de Seguridad. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Ray. Buenas noches, Paco. Alejandro. Los esperamos aquí el próximo domingo en día 1.